En las últimas semanas ha surgido el rumor que apunta a una posibilidad remota de que Tadej Pogačar intente el doblete Giro Tour el año entrante. ¿Y por qué digo que remota? Porque todo parece indicar que a Pogačar por ahora no le seduce mucho la idea de intentar ese doblete y preferiría estar todavía 100% enfocado en el Tour de Francia. Y creo que esto evoca un tema muy interesante y es el saber si es que a lo mejor Pogačar le tiene miedo al Giro, le tiene miedo a hacer el doblete o qué es lo que por ahora lo limita a evadir la ronda italiana. Pero para entender eso, creo que hay que remitirnos a una pregunta elemental y es saber qué quiere hacer Pogačar con su carrera deportiva, ¿no? Porque seguramente lo primero que a uno se le viene a la cabeza es hacer historia en el ciclismo, hacer algo grande. Y si es así, si él quiere pasar a la historia de este deporte, entonces viene otra pregunta, ¿cómo lo quiere hacer? Y pese a que esa no sea una pregunta con una respuesta correcta, no es que sea A, B, C o D, yo creo que sí tiene una realidad marcada y es que para quien se quiere constituir como leyenda en el ciclismo, varias o la mayoría de sus grandes gestas pues tiene que construirlas en el Tour de Francia. Y es porque el Tour de Francia al fin y al cabo es la competencia insignia, ¿no? Del ciclismo y trasciende más allá de ser simplemente una carrera ciclista. Al final es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial y es el único que se le puede preguntar a un aficionado no ciclista que perfectamente va a saber que es el Tour de Francia, pese a que no sea un fan netamente del ciclismo. Y entonces, para poder marcar esa historia en el Tour de Francia, lo principal es llegar con buena condición. Y si se quiere llegar con buena condición, hay que realizar una buena preparación, un buen cronograma de carreras que aproximen al corredor para estar en buena forma ya cuando lleguen a Francia. Pero si se pone un Giro de Italia antes del Tour, eso es ya prácticamente marcar una sentencia de que en el Tour no se va a brillar y de que se va a tener una condición mucho más limitada para intentar realizar todas esas cosas que se pretenden, en estos casos para Pogačar. Y eso último no es algo que yo me esté inventando, ustedes pueden ir perfectamente a ver los registros históricos, es un récord que no se logra hace más de 20 años, lo cual quiere decir que en esta era moderna es casi imposible de concretar. Y siento que ese es otro factor importante a evaluar. Recordemos en este último milenio, los grandes vueltómanos dominadores del Tour de Francia, ¿por qué siempre decidieron evadir el Giro? No sé, por ejemplo, Froome, que durante varios años se negó totalmente a ir al Giro y después ya cuando intentó el doblete, pues ya sabemos lo que pasó. Cierto es que ganó en el Giro, pero después en el Tour estuvo en una condición en la cual nunca tuvo la capacidad siquiera para aspirar a ganar ese quinto Tour consecutivo. O nos remontamos más años atrás con Armstrong, ¿no? Al margen de lo que fue él, pero él al final, en esas 7 conquistas de Tour, jamás se animó ni siquiera, yo creo que habrá sopesado ir al Giro, precisamente porque es una carrera que representa un obstáculo para ganar el Tour. Es un doblete duro por muchos motivos, ¿no? Porque está el tema del Giro, ¿no? Que es una carrera bastante exigente que pues representa correr en gran altitud, en un clima totalmente diferente porque en Europa es esa época de primavera que tiende a ser mucho más fría, con mucho más lluvia y sabemos que los ciclistas tienden a salir mucho más mermados de esas condiciones a cuando es en mucho más calor y además que en el caso del Tour acumula mucha dureza en la última semana y ya en sí con el gasto que se lleva de 3 semanas de Giro encima más las 2 del Tour, pues al final el cuerpo no acaba aguantando y es apenas lógico que pues no pueda resistir esas mismas masas de esfuerzo a comparación de un mes antes cuando estaban apenas iniciando el Giro. A eso sumémosle, ¿no? Que las condiciones en las que se corre en el Giro también maximizan más las posibilidades de caída, ¿no? Que no sabemos, algún descenso mojado, alguna otra situación de carrera, en el hipotético caso de que Pogačar corriera, alguna caída, una fractura que a lo mejor lo saque el Giro y también del Tour. Y entonces ahí se queda sin el pan y sin el queso, ¿no? Entonces toda esa reunión de factores hacen que al final se entienda el por qué un corredor que está en ese proceso de constituirse como leyenda, por ahora no quiera ir al Giro. Y ahora sé que habrá gente que de pronto pensará, bueno, pero es que yo creo que puede hacerse mucho más leyenda si no solo corre el Tour, si también se enfoca en ganar las 3 grandes, otras carreras. Y está bien, puede ser un argumento válido, pero entonces yo creo que acá otro punto que también influye mucho, y es el equipo. Si bien es cierto, el proyecto del Emirates está enfocado a ser el mejor equipo del mundo, lo que quiere decir que no solo hagan grandes cosas en grandes vueltas, sino también en otras modalidades, igual la realidad no deja de ser clara de que su proyecto bandera y su carrera objetivo de cada temporada es el Tour de Francia, ¿no? Y como pues tienen a uno de los 2 únicos corredores que por ahora puede ganar esa carrera, porque
a esa lista siempre sumo a Roglic. Es apenas lógico que ellos lo quieran seguir mandando hasta donde no más dé, ¿no? Y no creo que tengan por ahora la necesidad de empezar a juguetear con él y también ponerlo a que intente hacer otras cosas que de pronto puedan descuadrar un poco ese objetivo del Tour. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que eso también es algo que se va a entender mucho con los fichajes que este equipo ha realizado. Por ejemplo, trajeron a Joao Almeida, que se va a convertir en ese colíder, ¿no? Que va a permitir ganar esas otras carreras a las que no pueden mandar a Pogačar para que las ganen. Por algo es que, por ejemplo, ya como se ha difundido en las noticias, Almeida lo van a mandar al Giro y la Vuelta para que Pogačar esté netamente concentrado en ganar el Tour, mientras sus otros compañeros que también tienen ese potencial pues se encarguen del resto de competencias. Entonces, para responder a la pregunta planteada en el título del video, ¿existe un miedo? Para mí sí, aunque en menor proporción. Pasa que se potencia por esa mezcla de factores que mencionaba, ¿no? El tema del equipo y además ese deseo que yo creo que él tiene y que nosotros como afición tenemos de que él se convierta en un icono de este deporte. Cierto es que del otro lado se puede argumentar que a lo mejor él y con esta generación llegaron a romper los paradigmas, a salirse de la norma y que eso a lo mejor lo pueda inducir a que el otro año intente ese gran reto, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que en especial ese desafío tiene un nivel de modo leyenda literalmente que yo creo que se lo hará pensar 2 veces, ¿no? Y con esto no sentencio a que de pronto él en el futuro no lo intente. Para mí en algún momento él lo va a intentar. Pasa que yo creo que él primero necesita pasar por ese proceso de consolidarse como ese hombre Tour, al menos embolsándose 2 títulos más, y ahí ya después sí tendría el margen para poder probar con este reto y pues así ya salir de la duda, ¿no? Despejarla de saber si tenía el potencial y el motor para lograrlo, ¿no? Lo que pasa es que yo no creo que él por ahora quiera tomar ese riesgo en estos momentos, en este corto plazo, porque pues eso ya después puede hacer tambalear su superioridad en el Tour de Francia y abriría otros escenarios donde ya puede ser que esa hegemonía deje de ser tan estable como lo ha sido en estos últimos 2 años.